En este día vamos a estudiar el carisma de las curaciones. Ya vimos un listado grande de carismas, vimos el don de lenguas, el don de profecía, hicimos taller de lenguas, enseñamos a discernir si una profecía o alguien que se autoproclame profeta está mintiendo, cuando una profecía es falsa, cuando una profecía es verdadera. Ahora vamos a estudiar el último de los carismas, un poquito extraordinarios. Todos son extraordinarios porque son regalos de Dios y los tenemos que ver con alegría, recibirlos con amor, recibirlos con gratitud. Pero como hemos dicho en las últimas clases y talleres, hay algunos carismas que causan un poquito más de, por decir así, ruido en los oídos de todo el mundo, ¿verdad? Que cómo es eso que las lenguas, que cómo es eso que alguien habla y profetiza, y que cómo es eso que se autodenomina que habla en nombre de Dios. Bueno, hemos visto que todas estas cosas están respaldadas y sustentadas en cosas que sucedían en la iglesia primitiva y que podemos leer en diversos fragmentos de las cartas de San Pablo y algunas cartas de los otros apóstoles. Ahora nos toca el carisma de las curaciones. Y aquí hay que hablar verdaderamente en este mundo donde existe mucho escepticismo y estamos en esta coyuntura histórica sufriendo, digamos, de un auge del ateísmo que lastimosamente ha hecho caer en la trampa de las elucubraciones bueno, no son ni siquiera filosóficas porque los ateos no creen mucho en lo que es la filosofía, en sus elucubraciones en cuanto a palabrería que hacen y tratan de convencer y consiguen muchas veces convencer con esas elucubraciones a muchas personas, generalmente las que no están muy cercanas o no conocen mucho de la fe y de la filosofía. Es importante también, bajo esta coyuntura histórica que estamos viviendo, dejar algo muy claro. Los milagros se dan, las curaciones se dan. Ay, dirá, yo he oído ateos, dígame uno, porque no los miro, dice. El que dice el pastor el domingo y que ora y que alguien dice que le dolía la cabeza y ya no le duele, burlándose de esa manera muchas veces de la fe popular de la gente, que no quita que también Dios ahí realiza milagros, porque también ahí lo realiza. Yo llamaría más que milagros a ese tipo de manifestaciones que se dan en una vigilia, en una casa, en un hogar de una persona que se siente mal ahora y de repente se siente mejor. Yo lo llamaría más que milagros, pequeños milagros o pequeñas manifestaciones con las que Dios nos hace sentir su presencia cercana a nosotros. Y lo digo con toda propiedad porque, como decía San Agustín, para el que quiera o conocer y aprender y saber en qué baso la esperanza de mi fe, tengo miles de argumentos para mostrárselo, dice. Pero el que obstinadamente y de manera necia no quiere creer, para eso no tengo nada que decirle, porque por más que le diga cosas, no va a creer, porque está cerrado en sí mismo y no permite y no se abre a la posibilidad de que Dios haga milagros en su propia vida. Pero para ponerles un ejemplo, cuando fue la beatificación de Monseñor Romero, yo estaba ahí por el Salvador del mundo, y justamente, así como lo oí, algunos se recordarán, otros tal vez no, justamente en el momento, porque por decir, la ceremonia de beatificación se da durante la misa.
Una vez terminada la liturgia de la palabra, empieza una ceremonia de beatificación y después se continúa con la ceremonia de la liturgia de la Eucaristía, o más bien de la liturgia eucarística. Justamente en el momento que se iba a dar o se iba a comenzar con la ceremonia de beatificación, a ojos de miles de personas, alrededor de 50,000 personas, creo que estábamos ahí, se empezó a formar alrededor del sol un halo redondo. Algunos tal vez no se recuerdan de eso. Yo tengo, bueno, no sé si todavía lo quité en mi teléfono, pero yo tenía hasta las fotos, porque en ese momento tomé las fotos. Y bueno, empezaron las voces, ¿verdad? Bueno, que este es un fenómeno que se da cada cierto tiempo, que este es un fenómeno natural, que tiene este nombre, que no podemos adjudicarle el carácter ni la dignidad de milagro, ni de manifestación de Dios. Como dice San Agustín, el que lo quiera creer, que lo crea. El que no lo quiera creer, por más el mismo Dios, el mismo Jesús puede volver a resucitar, verlo con sus propios ojos, que no van a creer. Porque, ¿por qué ese fenómeno sucedió ese día? Y no solamente ese día, justamente en el momento que comenzó la ceremonia de beatificación, y justamente cuando la ceremonia de beatificación terminaba, desapareció el halo de luz redondo y se continuó con la Eucaristía. Claro, ese tipo de milagros, la misma Iglesia no puede declarar los milagros. ¿Por qué? Porque se expondría a que dijeran que la Iglesia adjudica la casualidad de que ciertos fenómenos naturales se den en cierto momento y les dé categoría de milagros. Pero eso no quiere decir que una persona con fe, y aún los mismos jerarcas de la Iglesia que tienen fe, no hayan pensado que lo fue. Ahora, para convencer al mundo, no se puede decir que porque me sané de un catarro, ya Dios me sanó. Trato de explicarme para convencer a ateos, a gente incrédula. Ahora, el que cree sabe que tiene un amigo que lo ama y que hace cosas que pasan, que no les pasan a aquellos que no tienen una relación personal y que no piden con el fervor que él pide. Claro, ese tipo de pequeños milagros como los que estamos hablando no se pueden catalogar como milagros con el rigor, digamos así, que debe de realizarse para convencimiento de cualquiera que pueda verlo o comprobarlo. Pero por otro lado, la mayoría de canonizaciones de los santos requieren de un milagro para que pueda este beato ser elevado a la categoría de santo. Entonces, hace falta para aquel que no cree o que tiene dudas, nada más revisar el milagro por el cual los santos han sido canonizados, especialmente aquellos santos que no fueron canonizados de súbito, sino porque fueron mártires, que por solo el martirio ya les daba un carácter de santidad. Pero aún así, porque la beatificación a veces no requiere milagro cuando es martirio, pero la canonización sí. Entonces hay muchos milagros que verdaderamente quien quiera conocer que realmente Dios realiza milagros puede ir a ver el caso de la monja costarricense que fue sanada por Juan Pablo II, a través, más bien no por él, porque Dios es el que realiza todos los milagros, a través de la intercesión de Juan Pablo II, por el cual fue elevado a santo. Igual la pareja de salvadoreña, de la mujer que fue sanada y que ningún médico se explica
cómo es que fue sanada, por la cual fue canonizado Monseñor Romero. Si ustedes revisan todas las canonizaciones de la Iglesia, no son inventos y son cosas que pueden comprobarse porque hay testimonios con firmas de médicos que dan fe de la extraordinariedad de esos hechos, que no pueden ser atribuidos a otra cosa que no sea un milagro. Hace poco estaba hablando con un ateo. A ver, ¿y por qué nunca le ha crecido una mano, dijo, o un pie a alguien en una vigilia? Pues me dijo así, ¿verdad? Bueno, le puse, ya conoces el caso del milagro del cojo de Calanda, le digo. No, ni siquiera lo conocía. Esto sucedió en España. Allá está una basílica de la Virgen del Pilar, en una zona que se llama Calanda. Hoy tiene otro nombre, no recuerdo el nombre actual, pero bueno, es en España. La cuestión que un joven iba en su carruaje o carro, le decían lo que eran las carretas jaladas por caballos, y se cae dormido y le pasa la rueda encima, y bueno, lo llevaron al hospital y tuvieron que amputarle la pierna. Le amputaron la pierna. Este joven la tuvo sin una pierna durante un tiempo, se fue a una ciudad cercana de donde él era originario, estuvo ahí 3 años. Esos 3 años mendigaba enfrente de la puerta de esta basílica de la Virgen del Pilar, y siempre le pedía a la Virgen del Pilar un milagro. Pasados esos 3 años regresa donde los papás, y bueno, lo acogen en su casa, y una noche lo acuesta la mamá, se duerme, lo tapa, y se empieza a sentir como a eso de las 10 de la noche un aroma a perfume. Y cuando la mamá se acerca a la cama de él y ve abajo de la sábana, se da cuenta que hay algo abajo de la sábana, en un lugar donde no tendría que haber nada, porque ella no tenía una pierna. Y cuando levanta la sábana, se lleva la sorpresa que le había crecido la pierna. Bueno, a las lagartijas, no sé si saben que le cortan la cola y le vuelve a crecer, ¿verdad? O sea, físicamente hay animales que esto pasa, o sea que Dios puede hacer que esto suceda también en seres humanos. Ahora, hay hasta un filósofo ateo famosísimo, David Hume, que cita este milagro. O sea, él da fe de que en Europa revolucionó. El mismo rey de España llegó ahí al lugar, Miguel Pellicer se llamaba él, Miguel Pellicer, Miguel Pellicer se llamaba esta persona a quien le creció el pie. Entonces llegó el rey de España a verlo, y cuando lo vio se postró ante él, le dio gracias a Dios por él y le besó la pierna. El mismo rey de España. O sea, este fue un milagro que hizo bulla en toda Europa. Estamos hablando de la edad moderna. Ahora, ¿por qué sabemos que ocurrió? Porque tiene todas las características y los requisitos legales que un milagro puede tener para poder tener la certeza de que realmente sucedió. Tiene la firma del médico que le amputó la pierna, la firma de la persona que fue a enterrar la pierna cuando se le amputaron, tiene la firma del notario, del alcalde de la ciudad, y de alrededor de 40 testigos que conocían a Miguel. O sea, es inobjetable, legalmente, jurídicamente es inobjetable. O sea, ¿cómo esas personas iban a hacer peligrar su imagen firmando lo que era una mentira? ¿Y por qué razón filósofos ateos como David Hume lo citan en sus mismos libros?
Es decir, ese tipo de milagros que son atestiguados por científicos, médicos, notarios, personas, testigos, de los cuales se puede tener certeza que no están diciendo mentiras, suceden y han sucedido y siguen sucediendo. Si no estuvieran canonizando la iglesia más santos, siguen sucediendo. Entonces, ante la pregunta que hice al inicio, ¿pueden los cristianos orar porque los enfermos se sanen y estos sanarse? La respuesta es sí. Puedes orar por los enfermos porque se sanen y estos se pueden sanar. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9, 28 y 29. A otros se les comunica el don para hacer curaciones. O sea, San Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Esto acompañará, dice Marcos 16, a los que crean. Orarán a los enfermos y estos sanarán, dice, a la fe de Jesús. Estaba saliendo Pedro y Juan del templo y en eso el cojo, mira, dame dinero, le dice el cojo que estaba a la puerta del templo. Mírale, oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate, le dice. Y que se pone de pie, gracias a Dios de haber dicho que no traía dinero, capaz que trae dinero me da un peso, mejor que no haya traído de haber dicho el pobre cojo, ¿verdad? Ahora, hay dos errores en la manera en que los cristianos podrían enfrentar las enfermedades. Uno muy común es cuando una persona, dándose cuenta que padece una enfermedad, la acepta de una manera pasiva como voluntad de Dios y no hace nada por lograr de él el milagro de su curación. Yo recuerdo una vez ver el hermano Salvador estaba queriendo orarle a una persona, a una mujer que estaba diagnosticada de cáncer. Parece que el cáncer era terminal. Y ven, le digo yo, tienes que creer, le digo, y vamos a orar por ti. Le dice la mujer, Salvador, es cáncer. O sea, ella misma no creía. O sea, ahí hay un problema de fe. Ahora, ella no era cristiana, como no, sí lo era. Ella estaba aceptando con paz la voluntad de Dios, sí, la estaba aceptando con paz, en el sentido de que aun y cuando muriera, no estaba renegando de su fe, ni escuchándole la culpa a Dios, estaba abrazándose en el amor de Dios, esperando el día de su muerte. Pero esa actitud no es la que tenemos que tener los cristianos. Incluso en el momento de la enfermedad, dice Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, incluso en el momento de la enfermedad, el hombre está llamado a vivir con la misma seguridad en el Señor y a renovar su confianza fundamental en Él, que cura todas las enfermedades. Citando el Salmo 103, versículo 3. Cuando parece, dice Juan Pablo II, que toda expectativa de curación se cierra ante el hombre hasta moverlo a gritar: mis días son como la sombra que declina y yo me seco como el heno, dice el Salmo 102, versículo 2. También el creyente, dice San Juan Pablo II, está animado por la fe inquebrantable en el poder vivificante de Dios. La enfermedad no lo empuja a la desesperación y a la búsqueda de la muerte, sino a la invocación llena de esperanza. Como dice el salmista, tengo fe aun cuando digo, muy desdichado soy. Ya hasta ganas de decirle palabra de Dios. Que tan bonito que escribió San Juan Pablo II. Salmo 116, versículo 10. Tengo fe aún que desdichado soy. Señor Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tú has sacado, Señor, mi alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. Salmo 30, versículo del 3 al 4. Entonces, sí debemos de aceptar la voluntad de Dios.
si Él decide llevarnos o no sanarnos. El mejor ejemplo lo da Jesucristo. Jesucristo en el huerto de Getsemaní hace esta oración: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Logramos entender eso, hermanos? Aun y cuando el médico nos diga que estamos desahuciados, y puede ser que así vaya a ser el desenlace, nosotros no debemos de dejar de quitar la esperanza de arrancarle un milagro a Dios. Su servidor hizo una canción ya hace muchos años, inspirado en el pasaje de la mujer hemorroísa. Mi mamá le habían detectado un tumor del tamaño de un coco aquí en el área abdominal hace que 30 años, ¿verdad? No sabíamos que iba a salir ahí, si iba a ser maligno o benigno. Para esos días acababa de componer esa canción, y la canción dice así, inspirado, como lo dije antes, en el pasaje del hemorroísta: si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera alcanzar la estela de tu manto, suficiente sería para mi corazón, de mis males sanaría en tu amor. Déjame tocar, déjame implorar y rogarte hacia un milagro para mí. ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús cuando lo tocó el hemorroísta. Pero Señor, le dijeron los apóstoles, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si te está prepujando esta multitud? Le dice. Pero había uno en la multitud que lo había tocado, y la mujer todavía escuchó que la iba a regañar. Fui yo, Señor. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. Y si no es la voluntad de Dios que te salves, depositas de siempre en su misericordia. Porque no es parte del plan de Dios que vivamos eternamente en este mundo, sino de llevarnos, el plan de Dios es llevarnos eternamente a la visión beatífica de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, por esa razón el cristiano toma con tranquilidad, con esperanza, con paz, la posibilidad de irnos de regreso a la casa del Padre, pero no por eso dejamos de clamar y de pedir, porque si nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, si Él considera que lo mejor para nosotros es todavía quedarnos más tiempo, claro que puede sanarnos también. Entonces no hay que tomar esa actitud pasiva, ¿verdad? Que no es mala, pues, porque al fin y cuentas no están renegando, no se están alejando de la fe, están confiados en que van a morir con el amor de Dios, pero a la vez están clamando para ver si le pueden arrancar a Dios el milagro de la sanación. El segundo error
es todo lo contrario. Se trata de aquellas personas que frente a la enfermedad suponen que Dios puede sanarlas. Hasta aquí todo está bien, es lo que acabamos de hablar. ¿Dios puede sanarnos? Sí, Dios puede sanarnos. Pero estas personas dicen, como Él puede sanarnos, nos tiene que sanar. Y condicionan la fe a la realización del milagro. O llegan a atribuir a un defecto en la fe del enfermo que no se realiza el milagro. Ese no se sanó porque no tuvo fe. Por Dios. Bueno, el caso hasta de algunos. No tome pastillas, no se cuide del COVID, no se vacunen. Los cristianos con la fe en el Señor es suficiente. ¡Qué tontería! Dios pone medios. Dios utiliza hombres para salvar a los hombres. Entonces, hay que recordar, ustedes lo vivieron en su retiro, había una clase que era el señorío de Jesús. ¿Recuerdan esa clase? El señorío de Jesús, que les ponían, decía, cuando en su corazón primero estoy yo, entonces el señorío de su vida lo tienen ustedes mismos. Pero cuando sale su yo para que entre el Señor, entonces verdaderamente ya no hacen lo que ustedes quieren, sino que el Señor hace lo que Él tiene que hacer como barro en manos del alfarero en su vida. Como decía San Juan Bautista, ¿verdad? Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. O como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. O aquella canción que cantaban las alumnas asuncionistas en misa, una vez la escuché y desde entonces nunca se me volvió a olvidar. Le cambian la letra a la canción a mi manera, de Frank Sinatra, y le ponen esta letra: Señor, estoy aquí para cantarte a tu manera. Te doy lo que yo fui, lo que yo soy, mi vida entera. Hay mucho que cambiar dentro de mí. Como era mujercita, ¿verdad? Si soy sincera, decían todas. Ayúdame a vivir a tu manera. Si es posible, quítame de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, aunque sufra. Si pongámonos en el lugar de Jesús, ¿qué le venía a Jesús? Póngase a pensar, él sabía, él ya lo sabía. Lo iban a flagelar. Y no eran latigazos así como los que vemos que le dan a los caballos. En las puntas de los cordones ponían piedras filudas, plomo, de tal manera que cada latigazo le arrancaba el pie, le desgonzaban los tendones. Es más, un preso que hubiera sido sometido a latigazos ya no era crucificado. Si ustedes se recuerdan, ¿qué quieren para este hombre? Decía Pilato, y por no matarlo, bueno, que le den latigazos. O sea, ese ya era el castigo, ya con eso lo estaba salvando, según Pilato, de que lo mataran, porque no hallaba culpa en él. Cuando el pueblo dice que igualmente, a pesar de eso, lo crucificara, eso no pasaba. A los que crucificaban no le daban latigazos antes. Jesús sufrió latigazos. La muerte horrenda de la cruz. Cargar su cruz. Él lo sabía.
póngase en lugar de mí. Y aún así dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que fácil decir, no se haga mi voluntad, así como estamos ahorita, sanote, ¿verdad? Pero si tú sabes que lo que te viene es sufrir los dolores del cáncer, Jesús da un ejemplo. Entonces, es el señorío de Dios. Señor, sáname, pero que no se me haga lo que yo diga, porque yo sé que lo que tú decidas para mí va a ser lo mejor para mí. Entonces, regresando, que el señorío de Dios, lo que dijimos antes, no implica una actitud de resignación pasiva ante la enfermedad. Hay que pedir con insistencia la sanación. Y hay muchos ejemplos que por audacia de quienes prácticamente oraron, le arrancaron a Dios milagros. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que cuando oraba Moisés y levantaba las manos, el ejército de Israel vencía a sus adversarios. Cuando él se cansaba y bajaba las manos, avanzaba el ejército enemigo. Y se da cuenta Aarón y Hur de lo que está pasando. Y cuando Aarón estaba orando y quería bajar los brazos, Aarón le agarraba un brazo y Hur le agarraba el otro y avanzaba. Y así lograron tener la victoria. En las lecturas del domingo pasado vimos cómo le sacó el milagro a Abraham, por intercediendo. Y si hay 50 justos, ¿vas a destruir igual Sodoma? No. Y hasta que le sacó el negocio con uno, su sobrino Lot. O sea que hay milagros que se sacan. Y tenemos además una intercesora poderosa, que aun y cuando el Señor no quiera dar el milagro, se lo saca porque a ella no le puede decir que no. ¿Y qué tengo que ver contigo, mujer? Si no ha llegado mi hora, le digo, ay, pero como soy tu mamá, tenés que hacerme caso. Ni le contestó la Virgen, haga lo que les diga, porque ella sé que lo va a hacer. Así haga lo que les diga, ni le contestó. Entonces, teniendo esta santa certeza, no debemos nunca permitir que nuestra resignación se vuelva pasiva y nos lleve a dejar de pedir a Dios que nos conceda el milagro, pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Dicho en otras palabras, el cristiano, al tener la certeza de que su vida está en las manos de Dios, llega a comprender que cuando los hombres han declarado su impotencia para salvarlo, él tiene todavía la enorme esperanza de que Dios puede sanarlo de cualquier enfermedad incurable. Y por eso no deberá de dejar de pedir con la confianza que da la virtud de la esperanza, la intervención directa de su Padre Celestial. Hay que recordar que a Dios lo enaltecemos al pedirle cosas grandes, pues con ello le demostramos lo grande y poderoso que lo consideramos. Es decir, no tengas miedo de pedirle este milagro más grande, pues ese es, dice mucho de qué tan poderoso lo crees y qué tan poderoso es el Dios en que tú crees. Los cristianos deberán siempre ante la enfermedad confiar en que mientras el enfermo esté con vida, Dios puede sanar. En esos momentos debemos ponernos en oración, ofrecer ayunos, penitencias y pedir con confianza y humildad la curación milagrosa, aun y cuando los no creyentes y los médicos nos digan que ya no es posible, ya que nuestra confianza no está puesta en los médicos ni en los hombres, sino en Dios. Por supuesto, todo lo anterior sin condicionar nuestra fe a la obtención del milagro. ¿Cuántas cosas
pudiéramos contar a lo largo de la historia de cada uno de nosotros, de cosas que hemos visto, maravillas que Dios ha realizado y que, bendito Dios, hemos podido ser testigos de ellas. Ahora vamos a otro tema. ¿Pueden los laicos orar por los enfermos? Ya dijimos que podían los cristianos orar, pero muchos dicen, no, pero es que puede orar el sacerdote, pueden orar los que tienen el sacramento del orden, pero nosotros, los laicos, podemos orar por los enfermos y estos ser curados. Sí, claro que sí. Muchos dicen que este tipo de dones pueden ser dados solo para los ministros, basándose en que las señales que van a acompañar a los que crean impondrán manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Este capítulo 16 de San Marcos adjudica esta misión para todos los que crean, no solo para los ministros. Hay que hacer mención que esta es la única cita de los evangelios en la cual la misión de sanar enfermos no recaía sobre los apóstoles. El mismo San Marcos, en el capítulo 6, versículo 13 de su evangelio, había escrito que esta misión correspondió a los 12 solamente. Pero ante este inconveniente parece ser más sensato pensar que los 4 evangelistas estaban de acuerdo en que Jesucristo solo instituyó a los apóstoles como ministros de curación dentro de su iglesia. De hecho, la unción con aceite como signo sacramental aparece en San Marcos 6:13 y vuelve a aparecer en Santiago 5:14, donde el apóstol recomienda llamar a los presbíteros cuando alguien se enferme para que oren por él y lo unjan con aceite. Sin embargo, Pablo jerarquiza los carismas diciendo, y así los puso Dios en su iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de curación y asistencia. Palabra de Dios. 1 Corintios 12:28. En pocas palabras, San Pablo aclara que alguien puede no ser apóstol y tener el don de curación. Aquí cabe la pregunta: ¿la oración de los presbíteros tiene el mismo efecto que la oración del laico? Para contestar con propiedad tenemos que citar nuevamente al apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15, donde, reflexionando más detenidamente el versículo 16, pero reflexionando más el versículo 16, notando que en los versículos 14 y 15 Santiago se refiere a la oración de los presbíteros. Quiero leer este fragmento, capítulo 5 de la carta a los de Santiago, versículos 14 y 15. Dice Santiago, el apóstol: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Palabra de Dios. Fíjense bien el efecto de la oración ministerial, que nosotros en la Iglesia Católica lo conocemos como el sacramento de, el sacramento de la unción por los enfermos. Aquí está la base bíblica del sacramento de la unción de los enfermos. Dice que tiene 3 consecuencias. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Dice, llamen a los presbíteros para que oren por él. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo. Primera consecuencia, produce la salvación. 2, el Señor hará que se levante. Segunda consecuencia, puede sanarlo. Y tercera consecuencia, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Entonces, la unción de los enfermos salva, puede sanar y perdona los pecados. Esa es una oración ministerial, porque la tiene que realizar el presbítero. Hay una diferencia entre la oración del laico
y la oración del presbítero. La oración del sacerdote en la unción de los enfermos salva al enfermo, lo cura y perdona sus pecados. Ahora, entonces no pueden orar los laicos. Tranquilo. Si leen el versículo 16, el que sigue dice, sigamos siempre en la carta de Santiago, ahora versículo 16, estamos en la página 106, página arriba. Fíjense lo que dice el versículo 16 de la carta de Santiago en el capítulo 5. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros. Y aquí ya no son los presbíteros. Orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Palabra de Dios. Alabamos. Ahí está la diferencia. Miren. La oración del presbítero, es decir, la oración ministerial, salva, cura y perdona los pecados. La oración de los laicos, de decir unos a otros, puede sanar las enfermedades, pero no podemos hacer una oración que perdone los pecados, porque se recuerda que Jesús dice: a quienes les perdone, les serán perdonados. Esos son los presbíteros, los ministros, y también le dijo a Pedro: a quienes desatéis serán desatados, y los que dejéis atados serán atados. O sea, la oración del ministro también salva. ¿Ya? Pero nosotros podemos orar entre nosotros y para nosotros y por todos nosotros, pidiéndolo en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo dirigido al Padre Dios y con la intercesión de nuestra Santa Madre María. Ese es el orden de la oración, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, espero que ya se haya logrado notar, entre la oración del presbítero y la oración del laico, ¿verdad? Por eso es tan importante aprender a pedir la unción de los enfermos, porque la gente muchas veces tiene miedo que el Padre llegue. Lastimosamente este sacramento antes se llamaba extrema unción, ¿verdad? Y se la daban al que ya se iba a morir, ¿verdad? Entonces, pero no. Yo fui a pedir la unción de los enfermos cuando viajé a Londres. Iba a estar 12 horas en el vuelo, no va a ver que caiga ese avión. Mejor, vea, Padre, y póngame por favor la oración para que yo vaya con mis pecaditos perdonados y cualquier cosita. Me voy directo, no voy a pasar escalas al purgatorio. Entonces, ahí está. Pues. Entonces, se ve la diferencia para entender, porque lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre la oración del laico y la oración del presbítero, ¿verdad? Áreas del hombre que pueden ser curadas con oración. No crean que sobre el cuerpo se cura por oración. Existen diferentes áreas en el ser humano que están expuestas a enfermedades en las cuales puede actuar el Espíritu Santo para restablecer la salud del hombre. Como hemos visto en el tema de la carne, el hombre no es solamente cuerpo. El hombre es cuerpo, sentido, alma y espíritu. Por lo tanto, el hombre está expuesto a enfermarse de su cuerpo, de su alma o de su sentido, y también puede enfermarse de su espíritu. A continuación se detallan los diferentes tipos de curaciones a las que pueden ser sometidos los enfermos que buscan sanidad por medio del Espíritu Santo. Primera, curación del espíritu. Aquí se refiere al perdón de nuestros pecados y al fortalecimiento del espíritu a través de un crecimiento en la fe, en la esperanza y la caridad. Para lograr la curación del espíritu debemos recibir dignamente el sacramento de la confesión. Por tanto, para lograr la curación del espíritu siempre es necesaria la intervención de un sacerdote. Muchas veces hemos dicho, cuando estamos ahí, algo mal, y de repente cuando vamos a confesarnos, ay, hasta livianito me siento, dice uno, porque haya ido a dejar un peso que lo llevaba cargando, ¿verdad? Y qué bonito es sentirse esa, ¿cómo les pudiera explicar? Esa tranquilidad de saberse perdonado. O sea, los católicos tenemos esa bendición. Mire, por más que los evangélicos digan: yo me
confieso con Dios y no con los hombres. Pero ¿cómo pueden tener ellos seguridad que Dios los ha perdonado? En cambio, cuando uno sale de la confesión, uno sale con la seguridad que en el momento que usted ha cumplido la penitencia que el sacerdote le dejó, es borrón y cuenta nueva. Porque ya los pecados que usted había cometido, ya ni se acuerda Dios. Entonces, qué lindo es salir de ahí, del sacramento de la confesión, y tener esa certeza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos puede ser curado? La curación interior. ¿Han oído hablar ustedes de lo que vamos a hacerle una oración por sanación interior? Dice la gente, ¿ah? Miren, incluye un tratamiento de amor para la memoria y los recuerdos pasados, así como de las heridas causadas por los pecados cometidos en el pasado y que afectan a nuestra vida actual. Esta curación es alcanzada cuando Jesús llena de amor y de perdón todas las etapas de nuestra vida que hasta el presente han estado afectadas por los pecados nuestros o de los que nos rodean y que dejaron un vacío o un sentimiento en nuestro corazón que nos impide ser totalmente felices o amar a plenitud. Cada vez que tú eres dañado interiormente, hay una consecuencia en ti. A menos que seas una persona que tengas un crecimiento espiritual y que hayas aprendido a botar esos dolores y ponérselos en manos de Dios y sacarlos en lágrimas y perdonar al que te ofendió, que eso es de las personas que están ya en una, por decir, un estado de edad espiritual mayor, que no es lo más usual. El normal y común denominador en toda la gente es que hay una consecuencia que rompe la caridad. Cuando ustedes salieron del retiro, ustedes sentían que estaban en algodones. Ustedes sentían que amaban a todo el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es al contrario? Cuando les hacen daño. Se rompe la caridad, se rompe ese estado, porque con eso viene en ustedes el sentimiento o deseo de venganza, o el rencor, o inicio de odio, sino odio a la persona que le ha hecho daño. Y ya no puede usted tener ese estado de gracia en el cual todo es amor, como dicen, así como dice Leonardo Fabio dice, ding dong, las cosas del amor, dice que todo es amor, ¿verdad? Entonces, ya no se puede. Ahora imagínense esa niña que fue violada, de quien esperaba que la cuidara, que la amara y la protegiera. Ahora imagínense ese niño que los recuerdos que tienen de su mamá era que solo le pasaban pegando porque no llevaba dinero de estar pidiendo en la calle y jamás se preocupó por él, cómo se sentía o qué es lo que pudiera necesitar. ¿Cómo puede sentirse el corazón de una mujer que puso todo su mejor esfuerzo por amar a un hombre y el hombre la dejó por la primera que pasó por el frente de él? Van dejando mellas. Esas personas con el tiempo van perdiendo la mansedumbre, ya no quieren volver a amar, no se dejan tocar, viven así a la defensiva, viven pensando que todo el mundo es igual y no creen en el amor. Su corazón ya no es capaz de amar. Solo la intervención de Dios en sanaciones interiores que muchas veces requieren muchas sesiones, mucha paciencia, mucho amor y tolerancia para entender que una persona debe de tenerle paciencia. Yo siempre he dicho, mire, cuando venga alguien a la iglesia y lo vea que es pedante, que es pesado, no lo trate mal, no le responda igual, porque no sabe qué es lo que anda buscando
¿Y qué es lo que ha sufrido? Nosotros en la iglesia debemos de aprender a tenerle paciencia. Hermanito, mire, pero es así, mire, lo queremos mucho, pero no grite cuando diga, mire, hermanito, no es necesario que se exalte, ¿sabe? Lo queremos, lo amamos. Siempre yo me voy a recordar la cara de los muchachos que entraban a los retiros, cuando todavía nosotros agarrábamos a todos los hipotes de la ciudad de los niños, que todavía estaba la ciudad de los niños, y ahí en medio iban hasta pandilleros. Las pandillas no eran lo que hoy son, entonces, pero si era, ya había, el diablo estaba ahí en medio, ¿no? Entraban con las caras duras, de pocos amigos, que daban miedo, ojeras, todos así que usted sentía, ¿qué es esto? Entraban a hacer retiro con porciones de marihuana, de cocaína, con cuchillos, a medio retiro. Empezábamos los servidores a hallar en el baño que había botado en el oro marihuana, que por allá habíamos tirado un cuchillo que alguien había botado. Y cuando terminaban los retiros, y es lo que tal vez cuesta entender, cuando Jesús dijo, háganse como niños. Cuando usted le veía los ojos llorando, decía, como un niño. Hemos vuelto a recuperar el niño que llevaba dentro. ¿Y qué hace un niño? Él confía, él ama, él no espera maldad del niño. ¿Sí? Por eso Jesús dice, háganse como niños. Conforme vamos teniendo sufrimientos, dolores, reveses, malos tratos, incomprensiones, señalamientos, humillaciones a lo largo de nuestra vida, lo que vamos haciendo es matando a nosotros mismos, ese niño interior que confía, que soporta, que todo lo quiere, que todo lo soporta, que todo lo espera, como dice el capítulo 13 describiendo la caridad, por miedo a que nos sigan haciendo daño. Y para recuperar esa confianza, ayer comentándole con mis hijas, y Evelyn les decía que en una prédica Álvaro Gómez contaba lo fácil que es hacer a alguien perder la confianza, y decía, mire, supóngase que yo voy caminando en la calle y se acerca alguien a mí, ¿usted es esposo de él? Sí. Cuida a su esposa, yo sé lo que le digo. ¿Cuánto habló? Ni 2 segundos. ¿Cuánto tiene que llorar esa mujer para que yo le vuelva a encontrar confianza? ¿Me entiende? A veces es tan fácil que nos hacen perder ese niño interior, pero para eso está lo que se llama la sanación interior. Y en esas sanaciones tan lindas, la gente termina llorando como niños, recordando lo que fue su pasado, desde el vientre, desde cuando estaba en el vientre de su madres pudieron haber sido dañados y ellos no lo saben porque su mamá no los quería, porque su mamá no quería que naciesen. Lo sintieron como una mala noticia cuando les dijeron que estaban embarazadas, o que en el momento que le dijo al novio, el papá de ese niño, él lo dejó y le echa la culpa de haberlo dejado al niño que llevó en el vientre y lo reflejó después en toda su niñez. Hay tantos aspectos del interior de una persona que deben de sanarse, que este es un don precioso para aquel que Dios se lo regale, y no lo tiene que esconder ni enterrar, sino que ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, se entiende entonces lo que es la curación interior. La otra área que también puede curarse es la curación física, que es la que hemos hablado casi todo el inicio de esta clase, es decir, sanarnos de enfermedades corporales por la acción del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Pero hay otra área más que puede ser curada, la curación de opresiones malignas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los exorcismos solo lo podían realizar sacerdotes? Porque los exorcismos eran posesiones del diablo. El diablo poseía, entraba en el cuerpo de la persona y lo poseía. Pero les decía que había una oración que sí pueden realizar aún los laicos, una vez sean laicos formados, por ejemplo los ministros de sanación de la renovación carismática.
porque yo les decía que había otro tipo de intervención diabólico que les decía que era la tentación, la posesión, que ya les acabo de decir, y había otra que les decía el asedio o obsesión, que era cuando el diablo nos está molestando, asediando, que nos hace sentir, que podía ser interno, porque nosotros nos empezara a hacer nacer sentimientos anormales, un exceso de líbido sexual que normalmente no tenemos, un deseo desesperante de ser iracundos y violentos que no es normal en nosotros, una pereza que no es normal en nosotros, esa obsesión interna. Y también decíamos que era la obsesión o opresión externa, que el diablo nos pegara, sintiéramos que nos daba, como pasaba con el Padre Pío Pietrelcina, que lo golpeaba, que lo azotaba, que sentíamos manifestaciones diabólicas. Ese tipo también de manifestaciones del poder del diablo, que se llaman obsesión, asedio o opresión, también pueden ser sanadas a través de la oración. Claro, una oración de personas que más o menos estén preparadas, sin necesidad de que sea sacerdote, pero sí laico formado. Así que hasta ahí estaríamos concluyendo con lo que es la clase sobre el carisma de la curación. No sé si habrá alguna. Podemos parar, ¿sí?